En este trabajo analizamos el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires. A partir de los aportes de distintos autores, buscamos comprender cómo funciona esta organización, cómo se relaciona con su entorno y de qué manera desarrolla sus actividades para generar valor público para la comunidad. Para ello, observaremos diferentes aspectos de su funcionamiento organizacional, vinculando los conceptos teóricos estudiados con situaciones y procesos concretos identificados durante el análisis. De esta manera, podremos comprender cómo se articulan los objetivos, las decisiones, las actividades y los recursos dentro de una organización pública, permitiéndonos así establecer relaciones entre los contenidos abordados en la materia y la realidad observada. Uno de los aspectos más relevantes que pudimos identificar en el análisis fue la existencia de un propósito institucional claro, tal como lo plantea Jorge Etkin. Según este autor, toda organización posee una razón de ser que orienta sus decisiones, define sus objetivos y coordina el esfuerzo de las personas que la integran. En el caso del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, observamos que ese propósito se vincula con la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos mediante la gestión de residuos, la higiene urbana y el cuidado de los espacios públicos. Lo más importante es que este propósito no queda solamente expresado en documentos o declaraciones institucionales, sino que se materializa en acciones concretas y procesos cotidianos. Un ejemplo claro es el funcionamiento del centro de reciclaje, donde pudimos observar cómo diferentes actividades se articulan para transformar residuos en nuevos materiales aprovechables. Así, se evidencia que cada tarea realizada tiene sentido dentro de un objetivo más amplio relacionado con la sustentabilidad ambiental y el bienestar colectivo. A partir de este caso, comprendimos que el propósito organizacional funciona como un elemento integrador que da coherencia a toda la estructura. Las distintas áreas, los recursos utilizados, las tecnologías implementadas y las personas que trabajan en la organización no actúan de manera aislada, sino que se encuentran coordinadas para alcanzar metas comunes. Esto coincide con la visión de Etkin, quien sostiene que los objetivos organizacionales solo pueden lograrse mediante el esfuerzo conjunto y la coordinación de múltiples actores. Además, observamos que, al tratar sobre una organización estatal, el propósito adquiere características particulares. A diferencia de una empresa privada, por ejemplo, cuyo principal objetivo suele estar asociada a la obtención de beneficios económicos, el Ministerio orienta sus acciones hacia la satisfacción de las necesidades sociales y la generación de valor público. Esto implica responder a demandas ciudadanas vinculadas con la limpieza urbana, el cuidado ambiental, la salud pública y la calidad de los espacios compartidos. Otro aspecto que consideramos relevante es que el propósito también influye en la toma de decisiones. Las políticas implementadas, los programas de reciclaje, las campañas de concientización y las tareas de mantenimiento urbano pueden entenderse como decisiones que buscan concretar la razón de ser de la organización. De esta manera, el propósito actúa como una guía que permite establecer prioridades y orientar los recursos disponibles hacia resultados que benefician a la comunidad. Como reflexión final, entendemos que existe una fuerte coherencia entre la teoría desarrollada por Etkin y la realidad observada en el Ministerio. El análisis nos permitió comprobar que el propósito organizacional no es simplemente una formulación teórica, sino un elemento que se manifiesta en los procesos, en la estructura y en las actividades diarias de la organización. En este caso, la gestión de residuos y el reciclaje constituyen ejemplos concretos de cómo una organización pública transforma sus objetivos institucionales en acciones que generan un impacto positivo en la sociedad y contribuyen al bienestar de los ciudadanos. Buenos días. En esta exposición vamos a compartir las principales conclusiones a las que llegamos luego de analizar el Ministerio de Espacios Públicos e Higiene Urbana, enfocándonos especialmente en el funcionamiento y procesos organizacionales del centro de reciclaje. Uno de los aspectos más importantes que pudimos identificar fue la importancia de los procesos organizacionales para el funcionamiento de la organización. A partir de nuestro análisis, observamos que las actividades desarrolladas en las distintas plantas del centro de reciclaje no son acciones aisladas, sino que forman parte de procesos continuos y vínculos orientados a un objetivo en común: reducir el impacto ambiental mediante la recuperación y reutilización de residuos. Por ejemplo, pudimos observar cómo cada planta cumple una función específica dentro de una cadena de actividades coordinadas. La planta de áridos transforma escombros en materiales reutilizables. La planta de PET procesa botellas plásticas para convertirlas en nuevos insumos industriales. El Centro Verde clasifica y compacta materiales reciclables para volver a utilizarlos, mientras que las plantas forestales y de tratamiento orgánico convierten residuos de poda y residuos orgánicos en recursos aprovechables.
Lo importante de nuestro análisis fue comprender que ninguna de estas actividades tendría sentido si su funcionamiento fuese de manera independiente, sino que todas se complementan para alcanzar los objetivos de la organización estatal. A partir de esto pudimos relacionar el caso con los conceptos vistos en la materia, especialmente con la idea de Etkin, de entender a la organización como algo dinámico, es decir, una organización en movimiento. En este caso vimos cómo personas, recursos, tecnologías e información se combinan todos los días para que los residuos puedan transformarse en materiales útiles nuevamente. Gracias a este concepto pudimos comprender mejor cómo funciona la organización en la práctica y no solamente en lo teórico. Otro aspecto importante que identificamos fue el nivel de organización y planificación que existen en los procesos. Al tratarse de una organización estatal, muchas de las actividades siguen procedimientos establecidos y normas específicas. Estos se puede observar desde la recolección de residuos hasta su clasificación, tratamiento y posterior reutilización. Durante nuestro análisis entendimos que la forma de trabajar permite que las actividades se realicen de manera ordenada y eficiente. Además, no solo genera beneficios ambientales, sino también sociales, ya que favorece el trabajo de las cooperativas de recuperadores urbanos y ayuda a que muchos de los materiales vuelvan a reincorporarse al circuito productivo, en lugar de convertirse en desechos. Como conclusión, creemos que el Ministerio logra coordinar adecuadamente los recursos, sus distintas áreas de trabajo y los actores que participan en el proceso de reciclaje. Esto le permite cumplir sus objetivos y generar un impacto positivo tanto en el ambiente como en la comunidad. Los procesos organizacionales nos permitieron entender cómo intervienen distintas personas y sectores para que una organización pueda funcionar correctamente. También pudimos observar que la comunicación y la coordinación entre diferentes áreas son fundamentales para alcanzar los objetivos propuestos. Por otro lado, nos resultó muy interesante analizar la relación que el Ministerio mantiene con los distintos actores de su entorno, como los ciudadanos, las cooperativas de recuperadores urbanos, los proveedores y otras organizaciones vinculadas al reciclado. Esto nos ayudó a comprender que una organización no funciona de manera aislada, sino que depende de los vínculos que construye y mantiene con su entorno. Al realizar el análisis pudimos determinar que la teoría de Góngora con respecto a los insumos y resultados de una organización está presente de forma notoria en el caso del centro de reciclaje. Para él, los insumos no son solo recursos aislados, sino piezas claves para el funcionamiento cotidiano de la organización y mantienen una relación directa con sus objetivos y estrategias. Esto se evidencia al comprender que sin la infraestructura adecuada, la maquinaria especializada, el equipamiento técnico, los trabajadores capacitados y los residuos como materia prima, el centro de reciclaje no tendría forma de llevar adelante el proceso de renovación de los materiales ni de sostener su operación en el tiempo. Entendemos, entonces, que la relación entre los insumos y los objetivos en una organización es mutua y dinámica. Sin un propósito claro que oriente el accionar, sería imposible determinar cuáles son los materiales, tecnologías y saberes necesarios para desarrollar las actividades. A su vez, sin los recursos adecuados, alcanzar esas metas se volvería complicado y cualquier planificación quedaría sin completarse. En consecuencia, los resultados obtenidos serían nulos o, en el mejor de los casos, insuficientes para justificar la existencia de la organización. En el caso analizado, también concluimos que tanto los insumos utilizados como los resultados obtenidos están completamente alineados con el fin de una organización estatal, cuyo eje central es la búsqueda del bienestar común. Los materiales recuperados y reinsertados en las industrias, la reducción del uso de vertederos y la generación de empleo local representa un impacto positivo y beneficioso para la comunidad. De esta manera, el centro no solo cumple una función ambiental, sino también social y económica. Con este estudio, pudimos determinar que la organización es un conjunto complejo de múltiples elementos, tanto físicos como simbólicos, que interactúan de manera constante. Dentro de este marco, los insumos aparecen como un elemento clave para sostener su funcionamiento, mientras que los resultados, sean principales o secundarios, surgen como una consecuencia inevitable de su existencia y de la forma en que gestiona sus recursos.
A partir del caso analizado también pudimos observar que es necesario que las tareas estén organizadas, que existan responsabilidades definidas y que las distintas áreas puedan trabajar de manera coordinada. En este sentido, la forma en que se distribuye el trabajo dentro del Ministerio resulta fundamental para que los servicios vinculados con la higiene urbana y el espacio público puedan funcionar de manera continua. Al tratarse de una organización estatal que desarrolla actividades diversas y de gran alcance, se requiere una división de funciones entre distintos sectores. Algunas áreas se encargan de planificar, otras de administrar recursos, supervisar tareas, coordinar servicios o realizar actividades operativas. Esta distribución permite que cada sector se especialice en determinadas funciones, evitando que todas las decisiones y tareas dependan de un único grupo o persona. Sin embargo, la división del trabajo por sí sola no garantiza un buen funcionamiento. Para que las actividades tengan resultados, es necesario que exista comunicación entre las áreas y que cada una conozca cuáles son sus responsabilidades. Por ejemplo, frente a una necesidad vinculada con la limpieza o el mantenimiento del espacio público, deben intervenir distintos sectores, como lo son quienes reciben o detectan el problema, quienes organizan los recursos, los equipos que realizan las tareas y quienes controlan que el servicio se haya cumplido. Esto demuestra que las actividades no se realizan de manera aislada, sino que dependen de una coordinación permanente. También observamos que la organización cuenta con distintos niveles de responsabilidad. Esta característica permite ordenar la toma de decisiones y establecer quién debe planificar, supervisar o ejecutar cada actividad. En este modelo de organización pública, esta organización es necesaria porque se administran recursos que pertenecen a la comunidad y porque las tareas deben realizarse de acuerdo con normas y procedimientos establecidos. A nuestro entender, una estructura organizada ofrece ventajas importantes, como una mayor claridad en las funciones, una mejor distribución de los recursos y la posibilidad de controlar cómo se desarrollan las actividades. Además, facilita que los servicios se mantengan de forma constante, incluso cuando intervienen muchas personas, áreas o instituciones vinculadas con el ministerio. De todos modos, también consideramos que una estructura demasiado rígida puede generar algunas dificultades, como cuando existen muchas instancias de autorización o una comunicación lenta entre sectores. Esto puede ser más difícil de responder con rapidez ante problemas cotidianos o situaciones imprevistas. Por eso, uno de los desafíos principales consiste en mantener el orden y el control propios de una organización estatal, pero sin perder capacidad de adaptación frente a las necesidades de los ciudadanos. Como reflexión final, el análisis nos permitió comprender que la organización interna del Ministerio cumple un papel central para transformar sus objetivos en acciones concretas. La distribución de funciones, la coordinación entre áreas y la asignación de responsabilidades hacen posible que los recursos y el trabajo de las personas se orienten hacia la prestación de servicios públicos. De esta manera, se observa que una estructura adecuada no solo organiza las tareas, sino que también permite sostener el funcionamiento de la institución y responder a las demandas de la comunidad. Al analizar el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, logramos comprender que no estamos frente a una simple estructura administrativa compuesta por oficinas, normas y jerarquías. Lo que verdaderamente orienta el funcionamiento de esta organización es una cultura institucional consolidada, que actúa como el motor de sus decisiones y define su identidad frente a la sociedad. A partir de los conceptos trabajados durante la cursada, entendimos que esta organización no opera únicamente bajo criterios de eficiencia técnica, sino bajo lo que Olsen denomina como un ethos de responsabilidad. Este ethos se manifiesta en un fuerte compromiso con el cumplimiento de la ley y el respeto por los procedimientos formales. Sin embargo, no se trata simplemente de seguir reglas por obligación. Lo que observamos es que valores como la imparcialidad, la integridad y la neutralidad constituyen principios fundamentales que otorgan legitimidad a la acción del Ministerio. Estos valores son incorporados por los trabajadores mediante procesos de socialización y habituación, a través de los cuales aprenden las conductas esperadas y las transforman en prácticas cotidianas dentro de la gestión pública. Otro aspecto importante que podemos comprender es que la cultura organizacional cumple un papel central en la manera en que las personas trabajan y toman decisiones dentro de la institución. Más que una herramienta administrativa, constituye una parte esencial de su identidad institucional porque establece valores, objetivos y formas de actuación compartidas por quienes integran la organización. Asimismo, observamos que la estructura racional legal del Ministerio se traduce en beneficios concretos para la comunidad. La existencia de procedimientos formales, líneas jerárquicas claramente definidas
y una planificación organizada permite garantizar la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos. Esto resulta especialmente importante en áreas vinculadas al mantenimiento del espacio público, la higiene urbana y el cuidado ambiental, donde las decisiones impactan directamente en la calidad de vida de los ciudadanos. A partir de nuestro análisis, identificamos que la cultura organizacional del Ministerio orienta el trabajo hacia la satisfacción de necesidades colectivas. El bienestar general aparece como el principal rector que guía las políticas implementadas y permite que los distintos sectores trabajen de manera coordinada para alcanzar los objetivos comunes. Esto demuestra que las acciones de la organización no están dirigidas a intereses particulares, sino al servicio de la comunidad. También nos pareció interesante observar que, a pesar de contar con una estructura formal sólida, el Ministerio no funciona como un sistema completamente cerrado. La cooperación con actores externos como las cooperativas y otras organizaciones vinculadas a la gestión urbana evidencia la existencia de espacios de articulación y trabajo conjunto. Esta capacidad de coordinar esfuerzos permite ampliar el alcance de las políticas públicas y generar resultados que benefician directamente a la población. Sin embargo, el análisis también nos permitió reconocer algunas tensiones internas propias de este tipo de organizaciones. La misma estructura que garantiza legalidad, control y transparencia puede generar en determinadas situaciones un exceso de formalidad. Esto puede dificultar la capacidad de responder con rapidez ante demandas sociales emergentes o situaciones que requieren de soluciones más flexibles. Por esta razón, uno de los desafíos más importantes para la gestión pública consiste en encontrar un equilibrio entre el respeto riguroso por las normas y la capacidad de adaptación a nuevas necesidades y cambios sociales. En conclusión, podemos afirmar que la cultura organizacional del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana es mucho más que un conjunto de procedimientos administrativos. Constituye su identidad institucional y permite comprender cómo se articulan los valores, las normas, los objetivos y las prácticas de trabajo dentro de la organización. En definitiva, es esta cultura la que hace posible que la gestión se desarrolle de manera organizada, responsable y orientada al interés público, garantizando que el bienestar general prevalezca por encima de cualquier interés particular. A partir del análisis realizado, concluimos entonces que el Ministerio constituye una organización compleja en la que pueden identificarse claramente los conceptos teóricos abordados durante la cursada. El trabajo permite observar cómo una organización pública articula de manera permanente recursos materiales, tecnológicos, financieros y humanos para alcanzar objetivos orientados al bienestar de la comunidad y al cuidado del ambiente. Asimismo, pudimos comprender que el funcionamiento de una organización no depende únicamente de su estructura formal, sino también de la coordinación de procesos, la definición de responsabilidades, la comunicación entre sus distintos sectores y la capacidad de adaptación frente a los cambios del entorno. En el caso analizado, estas características se reflejan en las actividades vinculadas a la gestión de residuos, el mantenimiento del espacio público y la implementación de políticas ambientales destinadas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Por otra parte, el estudio realizado permitió reconocer la importancia de elementos como la cultura organizacional, los objetivos institucionales, la toma de decisiones, las instituciones y la relación con los diferentes actores sociales. Como organización estatal, el Ministerio debe responder a demandas diversas y al mismo tiempo garantizar la prestación eficiente de servicios públicos, equilibrando necesidades sociales, económicas y ambientales. En síntesis, esta experiencia nos permitió vincular los contenidos teóricos con una realidad organizacional concreta, fortaleciendo nuestra comprensión acerca del funcionamiento de las organizaciones y de los desafíos que enfrentan para cumplir eficazmente su misión y sus objetivos. Como estudiantes de Ciencias Económicas y Jurídicas, la realización de este trabajo integrador representó una valiosa oportunidad para aplicar los conocimientos adquiridos durante la cursada a una situación real. La experiencia nos permitió comprender que las organizaciones deben analizarse desde una perspectiva integral, considerando no solo los aspectos económicos y administrativos, sino también su estructura, cultura, procesos internos, objetivos y vínculo con el entorno en el que se desarrollan sus actividades. Además, este análisis contribuyó a fortalecer nuestra capacidad de observación, interpretación y reflexión sobre el funcionamiento de las organizaciones, competencias fundamentales para nuestra futura formación profesional. Comprender cómo interactúan las distintas áreas, cómo se gestionan los recursos y cómo se toman las decisiones orientadas al cumplimiento de objetivos constituye una herramienta esencial para el desempeño en el ámbito de las ciencias económicas. Finalmente, consideramos que este trabajo permitió consolidar los contenidos estudiados a lo largo de la materia y valorar la importancia que tienen las organizaciones en la satisfacción de necesidades sociales, económicas y ambientales, reafirmando el aporte que nuestra futura profesión puede realizar en la mejora de su gestión y funcionamiento.